Bien, hola, esta es una clase sobre las adicciones y básicamente es una clase introductoria para analizar más adelante algunas sustancias las cuales denominamos drogas y representan un verdadero peligro realmente para los seres humanos. Antes que nada vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales para poder continuar luego con la videoclase. El concepto número uno que debemos manejar es lo relacionado con qué es una adicción. Una adicción es una enfermedad, hay que tenerlo muy en claro, es una enfermedad, es crónica porque es de manera permanente y que el cerebro se caracteriza por buscar de manera patológica, quiere decir que es algo muy grave, muy intenso, ¿verdad? Una recompensa o un alivio a través de usar sustancias o también puede ser por conductas. Mucha gente no sabe que una adicción puede ser también una conducta repetitiva, ¿verdad? Bueno, las sustancias, la mayoría de las personas saben que sustancias como la nicotina presente en el tabaco, en los cigarrillos, el alcohol, la cocaína, son sustancias que en el cerebro causan una adicción. Pero también hay conductas, como por ejemplo las personas que juegan con cartas, con el casino, la ruleta, personas que ven pornografía de manera compulsiva, el uso del celular, especialmente los juegos de consola, podría llegar a producir también en las personas una situación conocida con el nombre de una adicción. Bien, otro de los términos que son muy comunes en relación con las adicciones es la palabra el abuso. ¿Cuándo se habla de abuso? Se habla de abuso cuando hay una repetición del consumo o una repetición de la conducta de manera continua y con un deseo compulsivo hasta generar dependencia. Entonces, lo clave del abuso es esa repetición continua y el deseo compulsivo a consumir o a realizar esa determinada conducta, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente palabra o el siguiente concepto, que es la dependencia. Y la dependencia es una enorme dificultad para parar, para interrumpir voluntariamente ese consumo o esa conducta, ¿verdad? Y va produciendo un trastorno crónico afectando a todas las demás actividades, por ejemplo, en los adultos ya trabajar, en los jóvenes el continuar estudiando, etcétera, o tus responsabilidades como ciudadano o como persona, diríamos así. Entonces uno se va abandonando y se debe a que dedica de lleno a el consumo o a esa conducta que produce la adicción. A eso se refiere con dependencia, que uno depende fuertemente de esa sustancia o de esa conducta. Veamos otro concepto que es la abstinencia. La abstinencia, sin embargo, es el tiempo en que se interrumpe el consumo o la conducta y eso genera en la persona síntomas físicos o psicológicos. ¿Cuáles serían los síntomas físicos? Podría ser dolor de cabeza, podría ser bajarle la presión, podría ser sudoración, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser un síntoma psicológico? Un síntoma psicológico podría ser una ansiedad, podría ser una depresión, etcétera. Y es algo desagradable para la persona. Entonces estos serían los conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para continuar con nuestra videoclase de adicciones. Veamos ahora las sustancias. Estas sustancias, vamos a ver acá un pequeño esquemita, se clasifican según su origen y pueden ser naturales, que se las encuentra así directamente en la naturaleza, o pueden ser elaboradas en un laboratorio, ¿verdad? O también pueden ser semisintéticas, ¿verdad? Que con pocas modificaciones a esa sustancia natural. También se clasifican las sustancias si son legales o si son ilegales.
Un ejemplo de una sustancia legal, por ejemplo, es el alcohol, porque puede venderse hasta en un supermercado, ¿verdad? Y las ilegales, sin embargo, son aquellas que están prohibidas por su peligrosidad. También pueden clasificarse las sustancias desde otro punto de vista, que es la manera en que actúan en el cuerpo. Y hay sustancias que te estimulan o que te aceleran. Hay sustancias que son depresoras, que te tranquilizan, o hay que disminuyen el metabolismo de la persona. Hay sustancias que te hacen ver, que te hacen alucinar o ver algo que no existe. Y hay sustancias que son narcóticas, que te dan somnolencia o que te anestesian, diríamos así, ¿verdad? Entonces, en este cuadrito podemos ver nosotros esa clasificación de las naturales, las sintéticas, según cómo actúan, y también si son legales o no, ¿verdad? Bueno, esto vamos a ir viendo en otras videoclases, porque esto es básicamente algo introductorio. Hablamos de la peligrosidad también recién, y acá vamos a ver un cuadrito en donde se puede notar la relación que hay entre cuáles son las drogas que generan más dependencia y aquellas que también son las más peligrosas. Y tenemos entre las de mayor dependencia, aquí arriba, a la cocaína y a la heroína, ¿verdad? Podemos notar algo curioso, como por ejemplo que el tabaco está en una situación de alta dependencia, porque la nicotina es una sustancia que genera mucha dependencia. Bien, veamos ahora la explicación biológica de esta dependencia tan fuerte. Y eso se encuentra en el cerebro, en unas células que se denominan las neuronas. Cuando las neuronas se conectan unas con otras, el lugar de la conexión se conoce con el nombre de sinapsis. Ese es el lugar en donde las neuronas se conectan. ¿Y por qué es importante esta conexión? Porque allí se produce el fenómeno de la gratificación, el placer, la euforia o la motivación. ¿Cómo ocurre esto? Cuando las moléculas que generan esa situación de placer pasan de una neurona a la otra, a lo que se conoce con el nombre de los receptores. Acá podemos ver nosotros cómo estas formas hexagonales vendrían a ser las moléculas de dopamina, salen de una neurona y pasan a la otra neurona. En donde se acoplan, ahí es donde se produce la sensación de placer. Entonces son los receptores. Los receptores. Ahora bien, veamos la peligrosidad de encontrar placer a través de estas sustancias químicas. Que cuando se produce un exceso de sustancias que producen el placer, como por ejemplo la dopamina, entonces hay un sobreestímulo de receptores que representa una peligrosidad para el cuerpo. Dice, el exceso de dopamina produce un sobreestímulo de los receptores y por tanto el organismo busca un equilibrio, reduciendo los receptores. Esto lleva a las personas a sentir menos placer y a buscar dosis más altas que les puede llevar a la muerte, una sobredosis, o a probar drogas extremadamente peligrosas. Entonces este es el ciclo. Placer más dopamina, se reducen los receptores, hay una reducción del placer al haber menos receptores, la persona siente necesidad de aumentar las dosis o utilizar drogas más fuertes, y esto lleva a un exceso de dopamina y de esa manera se va cerrando el círculo mortal o de alta peligrosidad para la persona. Entonces esta es la explicación biológica de la adicción y de sus peligros. ¿Cuáles son los factores que
desempeñan un papel importante en una adicción son básicamente 4. Aquellos que tienen que ver con la parte biológica de la persona, que puede ser su estructura cerebral, o puede ser inclusive algo que se está investigando, es si existen genes que podrían hacer que las personas sean más vulnerables a las adicciones. Pero también hay situaciones que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, factores ambientales tienen que ver con el ambiente en donde nos movemos nosotros, el grupo de amistades, el grupo familiar, el barrio, los compañeros, etc. Y también existen aquellos factores que tienen que ver con aprender a protegernos de las adicciones. Y esta manera de protegernos, existe un estudio o unas sugerencias muy buenas que se llaman aprender habilidades para la vida. Y tiene que ver con la manera en que nos relacionamos, tener empatía, comprenderle a las demás personas, saber cómo comunicarnos, saber relacionarnos, saber tomar decisiones, tener la capacidad para poder resolver conflictos y problemas, tener pensamientos o actitudes positivas hacia la vida, tener pensamientos críticos, saber manejar las emociones, saber manejar el estrés y no perder el control. Estas son las habilidades que nos ayudan a protegernos ante las adicciones. Y también tenemos nosotros que conocernos. Todo lo que tenga que ver con el respeto a nosotros mismos, qué concepto tenemos de nosotros, el aceptarnos a nosotros que tenemos fortalezas y tenemos debilidades, el conocimiento propio nuestro nos va a ayudar mucho a protegernos. Entonces, esa es la manera de evitar las adicciones. Y vamos terminando con, en vez de utilizar sustancias externas, existen maneras sanas y naturales de encontrar la felicidad. ¿Cómo es esto? A través de unas sustancias que el cerebro produce cuando tenemos buenas prácticas de vida. Estas moléculas son la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. ¿Y cuáles son estas buenas prácticas que debemos tener en la vida? Tenemos que tener buenas prácticas como, por ejemplo, tomar sol, mirar las estrellas, tener ese contacto con la naturaleza, con las plantas, con los animales, disfrutar del campo, el aire libre. También tener habilidades para poder valorar el cantar, el bailar, el reír, jugar, hacer cosas que nos gustan, como por ejemplo leer un libro, una buena película que nos ayuda a crecer como persona. No tener esa vida encerrada y sedentaria, sino que salir a hacer ejercicios, deportes, tener un hobby determinado que nos guste. También expresar afectos a través de abrazos, besos. También ser solidarios, ser generosos, dar gracias por todo lo que tenemos y no estar en una actitud de quejarse por aquello que no tenemos. Tener una vida ordenada en nuestra alimentación, dormir lo suficiente, tener metas, tener un proyecto de vida, disfrutar de los logros y saber cómo reponernos ante las adversidades. Y no decir solamente me pasa a mí, sino que tener una actitud positiva ante ese tipo de adversidades. Y también algo que recomiendan los psicólogos, que es ese silencio interior y conectarnos con nosotros mismos. Meditar, hacer yoga, conectarnos con el interior. La espiritualidad también es algo muy importante para encontrar la felicidad. Muy bien, entonces esto básicamente fue la videoclase sobre las adicciones y les agradezco mucho por este momento de atención. Será hasta una próxima clase.